Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar. Vamos a adentrarnos en el mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y vamos a desvelar algunos secretos, pero no se asusten. Son secretos adorables, detalles íntimos y confesiones que nos dan una visión más cercana de quiénes son detrás de las cámaras. Prepárense para sonreír, para sorprenderse y, quizás, para enamorarse un poquito más de ellos. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de anécdotas, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Empezamos! Seguro que muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir y Can Yaman por sus papeles estelares en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué hay de su vida personal? ¿Cómo son ellos realmente? Pues bien, hoy vamos a poner el foco en algunas declaraciones que ha hecho Demet Özdemir, y que nos revelan facetas súper tiernas y sorprendentes de Can Yaman y su familia. A veces las historias más bonitas no son las que vemos en pantalla, sino las que se viven en el día a día, en esos pequeños gestos y en la cercanía familiar. Demet, conocida por su carisma y su talento, ha sido bastante reservada con su vida privada, pero en ocasiones, ha compartido pinceladas que nos permiten imaginar cómo es la dinámica con Can. Y lo que ha contado, sinceramente, es para derretirse. Se habla mucho de la química en pantalla entre ellos, y aunque ahora mismo sus caminos sentimentales puedan ir por direcciones diferentes, la admiración y el cariño mutuo, especialmente por parte de Demet hacia la familia de Can, parecen haber quedado para siempre. Y eso, créanme, es algo muy especial. Una de las cosas que más ha resaltado Demet es la calidez de la familia de Can Yaman. A menudo cuando pensamos en celebridades imaginamos un mundo distante, lleno de glamour pero quizás un poco frío. Sin embargo, Demet ha pintado un cuadro completamente diferente. Ha descrito a la madre de Can, Guldeman, como una mujer increíblemente acogedora y cariñosa. Imaginen, conocer a los padres de alguien, especialmente cuando esa persona es una estrella mundial, puede ser intimidante. Pero Demet ha confesado sentirse tratada como de la familia desde el primer momento. Ha mencionado en entrevistas que Guldeman tiene una energía muy positiva, es una mujer fuerte pero a la vez muy dulce, y que siempre la ha recibido con los brazos abiertos, preparándole comidas deliciosas y haciéndola sentir como en su propia casa. ¿No les parece tierno? Es esa hospitalidad turca en su máxima expresión, esa que te hace sentir instantáneamente cómodo y querido. Y no solo la madre. Demet también ha hablado con mucho afecto del padre de Can, Suat Bey. Lo describe como un hombre tranquilo, con un gran sentido del humor y muy protector con sus hijos. Ha compartido que disfrutan mucho de las conversaciones con él, que es muy inteligente y tiene una forma muy peculiar de ver la vida que a Demet le resulta fascinante. Es esa combinación de respeto, admiración y cercanía lo que hace que la familia de Can sea tan especial para ella. Pero volvamos a Can. Más allá de su imagen de galán de telenovela, Demet ha revelado aspectos de su personalidad que lo hacen aún más cercano y humano. Ha dicho que Can es un hombre muy dedicado a su trabajo, apasionado y con un gran sentido de la responsabilidad. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras, se transforma. Ha confesado que es un gran bromista, que le encanta hacer reír a la gente y que tiene un corazón de oro. Se le describe como alguien muy leal a sus amigos y a su familia, y esa lealtad es algo que ella valora enormemente. Una anécdota que Demet compartió, y que me pareció particularmente adorable, fue sobre cómo Can es en casa. A pesar de ser una figura pública, parece que tiene sus rutinas y sus pequeños placeres sencillos. Ha comentado que le gusta mucho cocinar, especialmente platos que le recuerda a su infancia. Y no solo eso, sino que cuando cocina, involucra a Demet. Imaginen una cocina turca con Can Yaman dirigiendo la orquesta culinaria y Demet, quizás no tan experta, pero dispuesta a aprender y a disfrutar del proceso. Esto nos muestra una faceta muy doméstica y romántica de Can, lejos de los personajes intensos que a veces interpreta. Es esa capacidad de ser un hombre normal, con gustos sencillos y placeres cotidianos, lo que lo hace tan atractivo para muchos. También ha habido comentarios sobre cómo Can es con los niños de su familia, o cómo interactúa con los niños en general. Demet ha sugerido que tiene una paciencia increíble y una ternura especial con los más pequeños. Esto nos habla de su carácter y de su potencial como padre, un detalle que para muchas personas,
es un indicador muy importante de la calidad humana de un individuo. No es solo el éxito profesional lo que define a una persona, sino cómo trata a los más vulnerables y cómo se relaciona con el futuro. Otro secreto adorable que Demet ha compartido tiene que ver con las sorpresas y los gestos románticos. Aunque ella ha sido bastante discreta, se intuye que Can tiene un lado muy detallista. Ha mencionado, sin entrar en demasiados detalles, que le gusta sorprenderla, ya sea con pequeños regalos, notas inesperadas o planeando citas especiales. Son esos detalles a menudo insignificantes para quien los recibe pero que implican un gran esfuerzo y pensamiento por parte de quien los da, lo que solidifica las relaciones. Nos da la idea de un Can que no solo es un actor talentoso, sino también una pareja atenta y cariñosa, capaz de hacer sentir especial a la persona que tiene a su lado. Y hablando de gestos, Demet también ha revelado que Can es una persona que valora mucho la comunicación y el apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y las agendas están siempre a tope, es fundamental tener a alguien que te entienda y te apoye. Demet ha dado a entender que Can es precisamente esa persona, alguien con quien se puede hablar de todo, que te anima en tus proyectos y que celebra tus logros como si fueran suyos. Esa conexión emocional y ese compañerismo son, sin duda, la base de cualquier relación sólida. Ahora, algo que me resulta fascinante es cómo Demet, al hablar de la familia de Can, a menudo incluye a sus padres en los planes. No es una relación de pareja aislada, sino que se integra en el núcleo familiar. Esto, en la cultura turca, tiene un significado muy profundo. Muestra un gran respeto por los mayores y un deseo de formar parte de una familia extensa. Demet ha comentado que disfruta mucho de las cenas familiares, de las conversaciones tertulianas y de la sensación de pertenencia que le transmite la familia de Can. Es como si al querer a Can, hubiera abrazado también a su clan, y eso es algo que habla muy bien de ella como persona y como pareja. Incluso ha habido alguna mención sobre cómo Can es como hijo. Ha descrito a un Can agradecido con sus padres, que siempre se preocupa por ellos y busca su aprobación. Es esa humildad y ese respeto por quienes le dieron la vida lo que lo hace aún más admirable. En una sociedad donde a veces se pierde la conexión con las raíces, ver a alguien tan exitoso mantener esa cercanía con su familia es muy inspirador. También es importante mencionar la influencia de la familia en la carrera de Can. Demet ha insinuado que sus padres siempre han sido su mayor apoyo, animándolo a perseguir sus sueños y a ser la mejor versión de sí mismo. Y como él, a su vez, les demuestra su gratitud y su amor. Es un círculo virtuoso de apoyo y amor incondicional, y Demet, al ser parte de esa dinámica, ha podido presenciar de primera mano la fuerza de esos lazos. Hay un detalle que quizás muchos no sepan, y es que la familia de Can, y especialmente su madre, tienen un gusto exquisito por el arte y la decoración. Demet ha comentado en alguna ocasión que admira el estilo y la elegancia de Guldeman, y que a menudo se inspira en ella. Imaginen una casa turca, llena de historia, de arte, de buen gusto, donde la comida huele delicioso y las conversaciones fluyen. Es la imagen de un hogar que irradia calidez y belleza, un lugar donde cualquier persona se sentiría afortunada de pasar tiempo. ¿Y Can, cómo se integra en todo esto? Demet ha dicho que él es el pegamento que une a todos. Es el que organiza las reuniones familiares, el que se asegura de que todos estén contentos, el que siempre tiene una palabra amable y un gesto de cariño para cada uno de ellos. Es el hijo perfecto, el hermano protector, el nieto devoto. Esa faceta de su personalidad, tan arraigada en el amor familiar, es algo que Demet ha sabido apreciar profundamente. Por último, quiero compartir una reflexión sobre por qué estos secretos adorables son tan importantes para nosotros como espectadores. Nos permiten ver más allá de la fachada de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de los personajes glamurosos y las historias de ficción, hay personas reales con emociones, con familias, con rutinas y con amores. Las confesiones de Demet sobre Can y su familia nos humanizan, nos acercan y nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo. Nos demuestran que a pesar de la fama y el éxito, los valores como la familia, el amor y la lealtad siguen siendo la base de todo. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir ha compartido detalles muy tiernos y reveladores sobre Can Yaman y su familia. Hemos descubierto a una madre cariñosa y acogedora, a un padre tranquilo y con humor, y a un Can Yaman cercano, bromista, dedicado y con un gran corazón. Hemos visto cómo la familia de Can es un pilar fundamental en su vida, y cómo Demet se ha sentido parte de ella.
Estas anécdotas nos muestran una faceta más íntima y humana de estas estrellas, recordándonos que al final, todos buscamos lo mismo, amor, conexión y un hogar donde sentirnos seguros. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desvelando estos secretos adorables. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Les sorprendieron estas confesiones? ¿Qué es lo que más les ha gustado de lo que Demet ha contado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo gigante.